Comenzamos con la sesión número 4, lo que corresponde al curso especializado de alineamiento de maquinarias rotativas, ¿sí? En este caso específico vamos a ver la alineación con los equipos láser, ¿sí? Una vez que ya nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder identificar, ¿no es cierto?, alinear con los métodos anteriormente vistos, ya sea por método de dial invertido o del cara a borde, ¿no es cierto?, el face ring. Entonces, es algo esencial. Si nosotros sabemos alinear con los métodos antes mencionados, pues créame que este método es totalmente sencillo, es muy interactivo y simplemente tenemos que ir verificando de alguna forma lo que nos va diciendo, indicando nuestra pantalla del equipo de alineador, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? De alineación con el equipo láser específicamente. Antes de continuar, no sé si tienen alguna consulta, algún tema no quedó claro el día de ayer, ¿sí? Entonces que me lo hagan saber. Perfecto, sí, se ha quedado completamente claro. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Específicamente el alineamiento con el equipo láser, ¿sí? Los componentes básicos de un sistema de alineación láser, cómo funcionan los sistemas. Vamos a realizar paso a paso, revisando de un fabricante específico, ¿no es cierto? Realizar las mediciones y la obtención de resultados. Ese es el objetivo principal para poder decir que mis máquinas están completamente alineadas, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a revisar. Existen en el mercado muchos productos y muchos métodos a utilizar, como ya lo vimos, ¿sí? Para poder verificar. Aquí incluso en donde nosotros no tenemos mayor distancia, mayor espacio, pues podemos realizarlo sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como les dije, claro que no es simplemente colocar el emisor y el receptor. Hay muchas consecuencias, muchos parámetros que debemos identificar anteriormente para ver, comprobar el estado de las máquinas rotatorias, para verificar justamente el momento, ¿no es cierto? Si no tenemos alguna dificultad para poder realizar los correspondientes movimientos, ¿sí? Entonces, como les dije, no es simplemente de colocar tanto el láser, el emisor como el receptor, ¿sí? Aunque claro, por supuesto que es mucho más, de alguna forma nos va a economizar tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, el utillaje que utilizamos es muy sencillo de colocar en los ejes. Si viene, eh, podemos utilizarlos en cualquier diámetro en los ejes, ¿sí? Entonces, eso es una de las ventajas que nosotros vamos a tener con respecto a los métodos anteriores, específicamente con lo que es los relojes comparadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que deberíamos verificar. Incluso, sí, incluso, ¿no es cierto? Aquí tenemos en esta fotografía tenemos lo que son acoples cortos, ¿no es cierto? Es un acople estándar que a la final, sí, a la final, debemos reconocer exactamente las tolerancias, ¿sí? No son las mismas tolerancias de los diferentes tipos de acoples, ¿sí? Aquí tenemos un acople corto, ¿sí? Donde el punto de flexión, ¿sí? El punto de flexión lo tenemos en esta parte, ¿sí? Y por supuesto, al ser corto, vamos a tener exactamente muchos esfuerzos aquí en los rodamientos, ¿sí? Es una de las características. Y al tener esos esfuerzos, de momento que las máquinas estén desalineadas, pues eso debemos controlar, incluso, ¿sí? Incluso en lo que es las tolerancias, ¿sí? Vamos a ver por qué les digo eso. Entonces, aquí en este acoplamiento corto, nosotros tenemos una tolerancia, ¿sí? Por darles un ejemplo, o como base,
tengo mi máquina rotatoria que funciona a 1800 revoluciones por minuto. ¿Sí? Con estas 1800 revoluciones, recordarán que era uno de los parámetros importantes para poder identificar justamente las tolerancias con respecto a la alineación, ¿no es cierto? Y en este acople corto, ¿sí? Lo que respecta al desalineamiento angular debe ser menor a 1 milésima por pulgada. ¿Sí? Eso es un parámetro estándar, es un parámetro que nos puede servir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que respecta a la tolerancia angular, desalineamiento angular, ¿sí? Mientras tanto, que en el desalineamiento paralelo, desalineamiento del offset, ¿sí? Debe ser menor a 4 milésimas. Sí, a 4 milésimas debe ser el desalineamiento paralelo. ¿Sí? Entonces, esto es estándar, eso lo podemos aplicar. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque muchos de los equipos de alineación láser, ¿sí? Tiene estos parámetros. Es más, podemos alinear, y eso es una de las características de cada equipo, ¿sí? Para poder identificar. Entonces, muchos de los alineadores, como les digo, es específicamente para acoplamientos cortos. Y por lo tanto, ¿qué tolerancia vamos a tener? Esta de aquí, ¿sí? Que es una estándar. Si el mismo equipo alineador láser, lo utilizamos para acoplamientos largos, ¿sí? ¿Qué tolerancias va a cogerme el equipo? ¿Qué tolerancias va a tener predeterminado el equipo? Pues serían estas de aquí, ¿no es cierto? Que eso es para tolerancias en acoplamientos cortos, ¿sí? Mientras tanto que en este tipo de acoplamientos, estos acoplamientos largos, ¿no es cierto? Donde mis puntos de flexión ya no va a ser solo uno, ¿sí? Va a ser 2 puntos de flexión. Por lo tanto, los esfuerzos que yo voy a tener en los extremos o específicamente en los rodamientos va a ser menores, ¿sí? Es una de las características de este tipo de acoplamientos, ¿sí? Y aquí ya no necesitamos, o mejor dicho, las tolerancias van a ser diferentes, ¿sí? Por todos esos temas, por todos esos esfuerzos que yo voy a tener en los diferentes tipos de acoples, ¿no es cierto? Aquí tengo un acople largo. ¿Y aquí qué tolerancias tengo? Pues simplemente con la misma revoluciones por minuto del equipo para tener una referencia con el anterior, ¿sí? 1800 revoluciones por minuto. Voy a tener una tolerancia angular menor a 1.5 milésimas de pulgada por cada pulgada, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la tolerancia no es tan exigente por la condición que yo tengo, por los puntos de flexión, que no es solo uno, tengo 2 puntos de flexión y de alguna forma me va a liberar tensiones y por lo tanto no voy a tener muchos esfuerzos en los rodamientos. Sí, mientras tanto que en el offset o en el desalineamiento paralelo, no voy a tener tolerancia, ¿sí? Aquí no existe la tolerancia. ¿Por qué? Porque justamente eso es una característica específica de este tipo de acoplamiento. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, si yo voy a alinear con el mismo equipo láser este tipo de acoplamientos,
Claro que va a ser exigente, sí, sí me va a funcionar, pero el tiempo que yo voy a utilizar va a ser mucho mayor y eso no es lo que queremos en estos trabajos, ¿no es cierto? Queremos minimizar el tiempo para poder tener exactamente nuestros índices de mantenibilidad muy por encima, ¿no es cierto? Sí, entonces, eso es una de las consecuencias, es uno de los parámetros necesarios que yo debo analizar, verificar específicamente las características de los equipos alineadores láser, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros deberíamos tener en cuenta para poder aplicar, para poder utilizar esta técnica, este método, ¿no es cierto?, utilizado. Consultas. Perfecto. La técnica de la alineación láser, ¿no es cierto? Los soportes, los brackets se montan en la máquina, ¿sí? Y no deben ser golpeados durante la prueba por el movimiento que nosotros vamos, esas variaciones o esas perturbaciones, no voy a tener, o mi equipo colector, ¿no es cierto? No va a obtener los datos necesarios de la posición relativa de un eje con respecto al otro, que eso es también uno de los objetivos de esta técnica. Claro, de una manera más fácil, más precisa, pero a la final también tiene sus precauciones, sus cuidados del momento de realizar, ¿sí? La mayoría de sistemas tienen un láser transmisor, ¿sí? Y un láser receptor o el detector, el que me verifica o me mide el, el desalineamiento o la posición del eje, de un eje con respecto al otro, ¿sí? Dos sensores láser, el uno transmisor, el otro es receptor. Y los dos ejes tienen que ser girados, ¿sí? El sistema detecta los cambios en la posición del láser. Estos cambios van a ser detectados justamente por el receptor. Muchos de los equipos, muchos de los fabricantes me indican los diferentes movimientos y algunos me indican solo 60 grados que yo debo realizar el movimiento de rotación en los ejes para poder eh, verificar o receptar o adquirir los datos necesarios para hacer el cálculo respectivo. Pero la mejor opción sí, siempre es realizar el movimiento en los 360 grados o en otras palabras, en una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, esas son condiciones, son precondiciones que debo tener en consideración para poder aplicar este método específico. ¿Sí? Vamos a medir también el movimiento térmico o dinámico de la máquina. Es lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? Debo identificar de alguna manera el tipo de movimiento cuando la máquina, ¿sí? Cuando la máquina esté en funcionamiento. ¿Sí? Existen de la misma forma equipos especializados que me realizan este movimiento, ¿sí? Para poder, ¿qué? Hacer la compensación térmica y poder ser más técnicos del momento de poder alinear nuestros ejes, ¿sí? Entonces, como ustedes lo pueden ver, existen equipos láser que me realizan esta función, ¿sí? Medir el movimiento térmico o dinámico de la máquina. Luego utilizamos cálculos de indicadores o sistemas láser con soportes especiales, como ustedes lo pueden ver en las diapositivas. ¿Sí? Entonces, eso es otra de las formas de comprobar, de verificar el crecimiento térmico. También debemos considerar, ¿no es cierto?, que el momento de alinear debemos tener las condiciones necesarias, como que las patas del equipo móvil, ¿sí? Debo tener la facilidad de poder, ¿no es cierto?, de poder mover a las de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, en el plano vertical o de izquierda a derecha, lo que es el plano horizontal, de una manera rápida, fácil y sencilla para tener exactamente los movimientos específicos, precisos para poder alinear, ¿no es cierto? Entonces, para eso debo hacer unas ciertas inspecciones previas al alineamiento, ¿no es cierto? Como les dije, no es solamente de colocarlos
el receptor y el emisor, pues sí, tenemos que hacer algunos trabajos adicionales, como el alinear los ejes de acuerdo a sus objetivos, ¿sí? Añadir o quitar las calzas, estos, estas, estos sims que llamamos, ¿sí? Y mover las patas lateralmente para poder verificar si no tenemos algún problema. Si fuese el caso, pues debemos eliminar estos errores, deberíamos verificar cuál es la causa raíz y para tener específicamente muy, muy libre el equipo móvil, ¿no es cierto? Para poder realizar los movimientos específicos, ¿no es cierto? Medir nuevamente después de cada uno de los movimientos, ¿sí? Una de las preguntas que me hacían ayer es justamente cómo yo compruebo, cómo mido exactamente el, el, los valores que me pide realizar, ¿no es cierto? Entonces aquí es una de las formas. Pues a través de un reloj comparador, pues yo puedo ir identificando, midiendo el movimiento relativo, ¿no es cierto? Entonces es una de las formas. También existen ya prediseñados, pues, pernos de movimiento, tanto a la izquierda como a la derecha, para poder realizar sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Para poder mover de una manera precisa, de una manera muy, muy fácil y con esto tener los resultados correspondientes, ¿no es cierto? Eso es a lo que nos referimos en el momento de que tenemos que mover con una facilidad todas estas partes. ¿Sí? Raúl, ¿Alguna ¿qué consulta? calva? ¿Qué feo? Oye, sí, Perfecto. Continuamos. Uno de los inconvenientes también que nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, es la restricción en la base y en los tornillos. Pues muchas de las veces no tenemos de alguna forma un movimiento, un cierto movimiento necesario para poder identificar, poder realizar, ¿no es cierto? Y esto es específicamente por el tipo de agujero, el tipo de perno que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? El, los, las holguras que tenemos entre los pernos necesarios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice la teoría? ¿Sí? El, el mínimo, el diámetro mínimo del tornillo, ¿sí? Debemos moverla 1.5 veces de este diámetro, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobarlo. Es uno de los retos más grandes, asimismo, es evitar la situación de estas restricciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí prácticamente, como ven, ya no puedo moverlo más, en este caso, hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esa es la restricción que nosotros debemos eh, contemplar, debemos tener muy claro. ¿Sí? Y las posiciones de los agujeros, de los pernos, no me permiten que la máquina se mueva para lograr alguna alineación, mejorar la alineación. ¿Sí? Entonces, o de pronto usted no tiene las casas, ¿no es cierto?, las placas para eliminar este tipo de circunstancias o movimientos que yo debo realizar, ¿no es cierto? Entonces, eso también debemos comprobar, debemos verificar este tipo de restricciones. ¿Sí? Y ya cuando hemos realizado todo eso, ya estamos listos para continuar, para realizar nuestros trabajos. Volvemos a comprobar, ¿no es cierto?, la pata coja, ¿sí? Y encender la máquina y comprobar nuevamente, si es el caso, las vibraciones que vamos a tener para eliminar cualquier inconveniente, cualquier otro problema que me pueda estar o que me pueda afectar el momento de realizar la alineación. ¿Sí? Entonces, eso, el momento que ya tenemos todos estos pasos previos a la alineación, pues se puede decir que ya prácticamente podríamos comenzar a hacer nuestro alineamiento, ¿no es cierto? Es por eso que yo les decía, no es simplemente de coger los sectores, colocarlos y hacer el movimiento respectivo, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, debo hacer verificaciones previas, debo hacer algunas condiciones para poder mover de alguna manera con la facilidad del caso, ¿sí? ¿Y por qué la alineación es importante? Pues simplemente la alineación la desalineación va a generar, ¿no es cierto? Es una frecuencia de falla, es una frecuencia que va a excitar las vibraciones, va a destruir los rodamientos, las juntas, los acoplamientos por todos estos esfuerzos innecesarios que tiene que generar la máquina
los ejes específicamente, y por lo tanto todos los elementos que viene consigo, ¿sí? Como son todas estas juntas, acoplamientos, los ejes, y todo eso nos va a generar pérdidas, ¿sí? Todo eso nos va a generar pérdidas. El momento que queramos reparar, el momento que demos el mantenimiento correctivo adecuado, y eso también debemos verificar, ¿sí? Y en un poco de tiempo, un poco de tiempo dedicado para alinear una máquina es un tiempo muy bien invertido, no solamente en lo económico, sino también en la parte funcional, en la parte, en lo que es de la eficiencia de mi máquina, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tenga en mi fuente, que por lo general es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Que a través de mi motor me transforma esa energía en energía mecánica, que lo obtengo en mi eje, ¿no es cierto? Y la transmisión de potencia, todo lo que tiene, toda la potencia que tiene este eje, pues debe ser transmitida hacia el eje de la máquina que va a realizar el trabajo, ¿no es cierto? El momento que yo tengo desalineado de alguna forma, pues de toda esa energía no se va a transmitir acá, ¿sí? Pues claro que no se, ustedes saben que la energía no se pierde, simplemente se transforma en vibraciones, se transforma en calor y por lo tanto es una energía perdida o una energía que no voy a utilizar en el trabajo que estoy realizando, ¿no es cierto? Entonces, el momento que yo no tengo la energía necesaria, por ejemplo, para una bomba centrífuga, pues, ¿de dónde va a obtener? Pues va a obtener de la fuente. Con eso los consumos energéticos van a ser mayores, los consumos, las planillas van a ser mayores, y por lo tanto, es una técnica que debemos aplicar específicamente para tener nuestros motores con una alta eficiencia, ¿sí? Entonces, esas son las razones, son los motivos por los que la alineación es completamente importante, necesaria y, por supuesto, nos va a servir, vamos a ganar mucho, ¿sí? Incluso en la productividad, porque de pronto el desalineamiento va a dañar mis rodamientos y vamos a tener paras funcionales. Y ustedes saben que eso incluso hasta el prestigio de la empresa, ¿no es cierto? Puede venirse a minimizarse por ese tipo de circunstancias, ¿sí? Eso debemos tomar en cuenta, eso debemos tener presente el momento de aplicar todo este tipo de técnicas para tener en perfectas condiciones y en perfectos eh, funcionamiento las máquinas rotativas, ¿sí? Consultas hasta aquí, pasos previos para poder alinear a través de cualquiera de las tecnologías, no solamente esta tecnología láser. Y esto también lo podemos aplicar para las tecnologías anteriormente revisadas. Sí, ¿alguna consulta? Inge, buenas noches, Buenas compañero Germán. noches. Sí, una consulta. Eh, el equipo láser también me sirve para medir pata coja, ¿verdad? Así es. Sí, sí, por supuesto. Ok, También solamente eso quería, porque el primer pilar para una alineación es justamente, ¿cómo se llama? Verificar pata coja y corregir, ¿no? Después de ahí ya continúas con el alineamiento de ejes. completamente de acuerdo. Sí, muchas gracias por la aclaración. Así es. Lo importante de eliminar no solamente la pata coja, sí, como ustedes vieron, incluso debemos de alguna forma realizar un análisis de vibraciones. ¿Para qué? Porque de pronto vamos a tener algún otro problema sumado al problema que tenemos de desalineación, ¿sí? Por lo tanto, debemos eh, eliminarles todos los problemas, ya sea un desbalanceo, ¿no es cierto? Si yo tengo un desbalanceo, lo primero, hago el balanceamiento y con eso elimino absolutamente todos los problemas. Eso es lo ideal y eso deberíamos aplicar, ¿no es cierto? Esta técnica, por eso le digo, esta técnica, para mi criterio personal, no es una técnica predictiva, es una técnica correctiva. ¿Por qué? Porque a través del análisis de vibraciones yo puedo identificar que mis máquinas tienen un problema mecánico, específicamente un problema de desalineamiento, ¿sí? Yo lo identifico con esta técnica predictiva del análisis de vibraciones, ¿sí? Tengo mi desalineación, incluso es tan precisa esa técnica de análisis de vibraciones que me dice si sabes que tu máquina está desalineado angularmente, tu máquina está desalineado paralelamente, entonces eso
a ese nivel de precisión, yo lo puedo obtener, ¿sí? Y con eso, ya una vez que yo ya sé la causa raíz, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente aplicar esta técnica correctiva, ¿sí? Darle los correctivos del caso, alinearles y listo. Mi máquina nuevamente tengo en condiciones operativas muy, pero muy beneficiosas para el funcionamiento en conjunto de mis máquinas rotativas. Sí, por todos los lados que le veamos, es muy conveniente, muy necesario realizar estas técnicas correctivas. ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta. ¿Se puede utilizar en equipos de eje vertical este método y los anteriores? ¿O hay Por otro su- método de alineación? No, justamente. Esto es el método que también podemos utilizar en ejes verticales, ¿no es cierto? Claro que existen otros métodos. Por ejemplo, cuando hacemos la alineación o simplemente verificamos el desalineamiento en máquinas grandes, como son generadores eléctricos, ¿no es cierto? Que para tener una idea, solamente en el diámetro del eje, pues tenemos aproximadamente como 80, 90 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Son diámetros completamente grandes y eso es una de las características que nosotros debemos identificar el momento que vamos a adquirir uno de los equipos, ¿sí? Si no, si no tenemos esa prestancia, no tenemos los utillajes, porque a la final eso es lo que necesitamos, estos soportes para poder aplicar en diferentes tipos de diámetros. Pero también hay la técnica del run out, ¿no es cierto? Que a la final son con los relojes comparadores, a la final es simplemente un barrido, como lo hicimos el día de ayer, ¿no es cierto? A través del dial invertido, que podemos verificar en estas grandes máquinas de eje vertical algún tipo de desalineamiento con respecto al eje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas máquinas hidroeléctricas, generadores hidroeléctricos, pues tienen una unión, ¿sí? Que es justamente de la turbina con el generador, ¿sí? Por lo tanto, hoy tenemos una circunstancia, podemos tener algún tipo de desalineamiento y a la final también lo debemos verificar, eliminar para poder eliminar ese problema y mi máquina va a ser completamente, va a tener una eficiencia muy alta. Sí, por supuesto, me sirve este método de alineador láser, sí, sin ningún problema. Y a la final, lo que estoy haciendo es midiendo la posición relativa de un eje al otro, sí, ya sea en forma horizontal como en una forma vertical. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Gracias. Perfecto. Tal vez algún otro compañero tiene alguna consulta. Listo. Eso es de manera preliminar. Eso es lo que deberíamos nosotros aplicar para poder identificar algún tipo de problema, ¿no es cierto? Y con eso, es, ahora sí es solamente colocar tanto el emisor como el receptor, alinearlos, ¿no es cierto?, entre los dos, y con eso yo ya puedo medir, el receptor me mide y lo manda los datos específicamente a mi equipo colector, ¿no es cierto? Recordarán los pasos, ¿no es cierto? Medir, calcular y corregir, ¿sí? En todos los métodos, en todos los métodos que yo aplique, pues esos pasos tenemos que seguir, ¿sí? Listo, vamos a ver. ¿Qué es esto de la tecnología láser? Sí, la tecnología de los 5 ejes, que comúnmente lo llamamos. ¿Por qué? Porque yo tengo movimientos, ¿no es cierto? Tanto en el eje X, ¿sí? De izquierda a derecha, en el eje Y, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿sí? Puedo moverle tanto angular, ¿no es cierto? Una forma angular en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? Y más que todo, una desviación, o puedo moverlo angularmente, mi receptor o mi emisor, ¿no es cierto? Láser que yo voy a poder identificar, que voy a poder montar sobre los ejes específicos. Y con esto, ¿qué es lo que yo voy a medir? ¿Cuántas medidas voy a obtener? ¿Cuántas eh, circunstancias
me va a sacar el equipo? Pues las mismas que nosotros lo hicimos el día de ayer, ¿no es cierto? Me va a medir un offset horizontal en los dos planos, ¿sí? Un offset horizontal y vertical, exactamente, y también una desviación angular tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Con la única diferencia, ¿no es cierto? Es el método, es la forma que vamos a medir, pero de ahí es absolutamente igual, ¿sí? Por eso les digo, si ustedes saben alinear con un equipo, con un reloj comparador, pues créanme que esto va a ser como un juguete para ustedes, sí. Simplemente así así funciona y así es la tecnología láser. Y también otra de las diferencias, pues es simplemente la precisión que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque al hacer láser, yo puedo hacer movimientos en línea, sí, en línea, y ya me va a ir verificando las desalineaciones, ¿no es cierto? Las desalineaciones, tanto horizontal como vertical, de los dos diferentes, ¿no es cierto? Tanto en angular como en paralelo. Y con eso puedo hacer los movimientos exactos, correctos. Si yo ya he verificado o he eliminado absolutamente todos los pasos previos, ¿no es cierto? Yo ya sé que mi máquina tiene los movimientos fáciles de hacer, fáciles de comprobar, y por supuesto eso también me va a dar pues una prestancia para poder realizar un alineamiento de precisión, ¿sí? Por eso debemos nosotros verificar y comprobar todas esas condiciones iniciales. Listo. Y por supuesto ya simplemente el momento que ya tenemos colocados tanto el emisor como el receptor, pues ya solo verificamos el movimiento que nos pide el fabricante, como les dije, ¿no es cierto? Lo ideal es hacer los 360 grados, pero muchos de los fabricantes, diseñadores de estos equipos nos pide cierto ángulo, que por lo general es 60 grados. El movimiento que yo debo realizar, el eje, el momento que ya están los dos ejes, el momento que están ya montados mis sensores láser, ¿no es cierto? Tanto receptor como emisor. Ventajas de la alineación láser, ¿no es cierto? Las dimensiones, pues aquí, como ustedes pueden ver, la pantalla es muy, pero muy fácil de introducir los datos, ¿sí? Que al final, como ustedes pueden ver, son datos también que de cierta forma nos pedían el momento de hacer la alineación con relojes comparadores, ¿sí? Absolutamente igual, simplemente cambia la tecnología, ¿no es cierto? Esa es la forma de verificar. Entonces, los sistemas son fáciles de manejar y son muy intuitivos, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Para qué me servían las revoluciones por minuto? A ver, me permite, ya. ¿Para qué me sirve estas revoluciones? Tenemos que introducir las revoluciones por minuto, que vamos a hacer el alineamiento del eje, vamos a hacer el alineamiento. ¿Para qué? ¿Para qué piensan ustedes que me van a pedir este valor? Para que nos da la tolerancia, ingeniero, de cuántos RPMs el equipo trabaja y nos va a dar una cierta Perfecto. tolerancia. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que con este dato, pues tiene una base de datos, valga la redundancia, en la cual ya me identifica si es que en qué rango, en qué posición está mi tolerancia, ¿no es cierto? Si está, por supuesto, fuera de tolerancia, nos va a indicar, incluso a manera de colores, como es muy intuitivo, pues nosotros podemos visualizar de una forma muy clara, precisa y comprobar. Pero, sí, pero deben tener presente lo que les dije al inicio. ¿Sí? No es lo mismo, hablando de tolerancias, ¿no es cierto? No es lo mismo alinear un eje, un acoplamiento corto, que un acoplamiento largo, ¿sí? Por las tolerancias que nosotros tenemos en los dos diferentes tipos de acoples, ¿sí? Tener muy presente exactamente lo que ese tipo de circunstancias, ¿sí? Listo. También una de las características de los equipos de los equipos alineadores láser es justamente eso, ¿no es cierto? El momento que yo voy a hacer la adquisición de uno de estos equipos, debo verificar para qué me sirve.
¿no es cierto? Muchos de los equipos, pues los básicos, me van a servir solo para acoples cortos, ¿sí? Ya los que tienen mayor prestancias, mayores servicios, ya incluso es para acoples largos, ¿no es cierto? Para acoplamientos tipo cardán, que es justamente en ángulo, ¿sí? Entonces, eso deben tener en consideración el momento de adquirir, ¿sí? Si ustedes van a adquirir un equipo. ¿Sí? Claro, por supuesto, mientras más prestaciones tiene, mayor va a ser el precio, mayor va a ser el costo que ustedes van a invertir, porque siempre esto va a ser una inversión por todos los beneficios que vamos a obtener, a sacar con respecto a estas técnicas correctivas. Listo. Entre el montaje es rápido de los soportes, son totalmente ensamblados y listos para usar. Muy fácil, como ustedes pudieron ver en la fotografía, ¿no es cierto? A través de esta cadena, simplemente se ajusta al diámetro correspondiente y listo, queda completamente muy fijo mi soporte, ¿no es cierto? Luego, a través de una guía sencilla en la pantalla, vamos a introducir los datos necesarios, como les dije, revoluciones por minuto, distancias específicas, en este caso, entre los dos, tanto entre el receptor, el emisor y el receptor, ¿sí? Aquí también el momento que ustedes identifiquen, ¿no es cierto? Pues deben verificar cuál es el emisor y cuál es el receptor. Simplemente el que es el emisor, ¿no es cierto? El que emite, pues es un tamaño un poquito más grande que el receptor, ¿no es cierto? El que recibe, el que me mide esta posición relativa, ¿sí? Y hay una gran variedad de soportes para cualquier eje o acoplamiento. También muy característico el momento que ustedes lo van a adquirir, ¿sí? Hasta qué diámetro puedo yo utilizar. Claro que hay también algunos accesorios que nos pueden agrandar, pero todo eso deben ustedes comprobar, ¿no es cierto? El momento que van a adquirir estos equipos, ¿sí? Entonces, la primera medida, ¿no es cierto? Debemos verificar en qué unidades de medida vamos a trabajar, ya sea en milímetros o ya sea en pulgadas. ¿Sí? Entonces, en este caso lo hemos seleccionado en milímetros. Y con eso podemos introducir absolutamente todos los valores que nos piden. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia entre el emisor y el receptor, ¿sí? La distancia entre el centro del acoplamiento y el emisor, ¿sí? El diámetro del trabajo, o en otras palabras, el diámetro del acople, ¿sí? No es el diámetro del eje, es el diámetro del acople, ¿sí? Y del acoplamiento hacia la pata más cercana, ¿sí? Y los interejes, tanto entre la pata más cercana, entre patas, ¿sí? El intereje. En este caso, 300 milímetros, ¿sí? ¿En dónde tengo que realizarlo? En el centro, ¿sí? En el centro o donde tenemos el perno de sujeción, ¿sí? En el centro de ese agujero del perno de sujeción. Ese es en donde debemos considerar estas medidas. Primera pantalla, eso es lo que debemos corregir, introducir las dimensiones. Luego tenemos que hacer la medición, ¿sí? Asimismo debemos comprobar que tanto el emisor como el receptor debe estar alineados, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos un cursor que debemos darle movimientos al receptor para poder alinear hacia el receptor, ¿no es cierto? Al emisor, ¿sí? Incluso aquí tenemos a manera de cursor y un punto, ¿no es cierto? Un punto rojo que debemos hacerle coincidir con los movimientos que le hagamos, ¿sí? Al receptor hasta que tengamos esta coincidencia, ¿sí? Entonces con eso diremos que está completamente alineados en primera instancia los dos ejes, ¿sí? Los dos emisor y receptor, ¿sí? Entonces, solamente ahí vamos a poder realizar las mediciones que son precisas y libre de errores, ¿sí? Recordarán que en lo que respecta a la técnica con los comparadores, teníamos algunos errores de lectura, ¿sí? Incluso de la posición de donde yo le vea a la aguja indicadora, pues también todos esos errores se van sumando, incluso
si el reloj comparador no estaba perpendicular al eje, ¿sí? La varilla, si tenía alguna flexión, pues todo eso, todos esos errores teníamos que ir verificando, que a la final se sumaban y por eso la precisión no era tan excelente como es esta de la alineación láser, ¿sí? Libres, libres de errores humanos, ¿sí? Y de deflexiones, de curvaduras de los soportes, ¿sí? Porque ya no tenemos esos ejes de flexión, esos soportes, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos ese tipo de error. Un ajuste rápido, ¿no es cierto? Este ajuste es lo que les comentaba, del rayo láser en la pantalla, ¿sí? Este alineamiento entre tanto el receptor como el emisor, y por supuesto ya la toma de lecturas es en cualquier posición que nosotros decimos, ¿sí? Incluso dependiendo de la ubicación o dependiendo del espacio que tengamos en lo que respecta al equipo rotatorio. Y los resultados, ¿no es cierto? Medimos, el equipo lo calcula y tenemos los resultados correspondientes. Una visualización instantánea de los valores del acoplamiento y de los pies, ¿sí? Tanto en la dirección horizontal como en la dirección horizontal los resultados y la dirección vertical, plano horizontal y plano vertical, ¿sí? Tanto paralelo como angular. Ya tenemos las medidas directamente en la pantalla. Incluso, como ustedes pueden ver, de una manera muy intuitiva, ¿sí? Podemos obtener por los colores, ¿no es cierto? Verde, estamos dentro de las tolerancias y lo que es rojo, estamos fuera de tolerancia. ¿Sí? Esos son los resultados que ya lo obtuvimos de una manera muy, pero muy sencilla, ¿sí? Simplemente con los movimientos, la alineación y el movimiento que debíamos realizar de acuerdo a lo que nos exige o nos pide el equipo, ¿no es cierto? Muchos de los equipos solamente son 60 grados, ¿sí? Otro de los equipos pueden ser 120 y lo más común, lo más general, lo más específico y lo recomendado puede ser los 360 grados que debemos realizar el movimiento. Sí, por lo general, y es recomendado hacerlo en el sentido de rotación que tienen nuestras máquinas rotativas, valga la redundancia. ¿Sí? Evaluación del estado de la alineación de acuerdo con las tolerancias del acoplamiento, ¿sí? Repetibilidad de los resultados, que quiere decir que si yo después de un minuto hago el mismo movimiento, pues debo obtener los mismos resultados para poder identificar o poder verificar que no tuve de pronto algún movimiento tanto de las máquinas como de los receptores y emisor láser, ¿sí? Repetibilidad de los resultados. Y los informes son generados directamente desde el instrumento, ¿sí? Entonces, eso debemos verificar. Incluso, como pueden ver, tan intuitivo es que nos muestra caritas tristes o caritas felices, dependiendo si nosotros estamos dentro de la tolerancia o fuera de ella. Entonces, algo muy, muy intuitivo. Y el libre movimiento, el movimiento en línea, ¿sí? Una vez que yo ya tengo los resultados, pues tengo que realizar los movimientos adecuados, ¿sí? Y estos movimientos se van actualizando en la pantalla, ¿sí? Me dice incluso si yo qué movimientos tengo que realizarlo, ¿no es cierto? Si es de izquierda a la derecha, o si es de arriba o es de la parte, o tengo que quitar o bajar el motor, ¿sí? En este caso ya los resultados, pues simplemente, ¿no es cierto? Ya tengo de una manera muy, pero muy fácil, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que tengo que moverle hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, 0.01 milímetro. Entonces, por lo tanto, tengo que colocar algún tipo de placa ya predeterminada con los espesores correspondientes, ¿sí? El valor negativo hacia arriba, ¿sí? Y el valor positivo es hacia abajo. Entonces, aquí me dice que tengo que colocar
o quitar en la pata más lejana, pues 0.11, ¿sí? Bajarle en ese espacio en esa distancia, ¿sí? En el plano vertical y en el plano horizontal, pues de la misma forma, de izquierda a derecha, pues es positivo, ¿sí? Me dice 0.01 milímetros que tengo que moverle al motor en una forma, en un plano horizontal, ¿no es cierto? En la pata más cercana y en la pata posterior, pues 0.34. ¿Sí? Entonces, eso debo comprobar. ¿Sí? Entonces, no necesito, sí, de alguna forma medirlo con el reloj comparador. ¿Por qué? Porque cada movimiento que yo lo haga, sí, al motor, pues ya se me va actualizando, ya es automático estos valores, van cambiando. ¿Sí? Entonces, hago un movimiento, me cambia, sí, hasta tener valores completamente precisos, con esta tecnología que es muy fácil de utilizar, sí, como ustedes pueden ver, por supuesto, sí, entonces, el principio de medición único ofrecido por esos sistemas de alineación láser permite que las correcciones de los pies de la máquina, de las patas de la máquina, sean monitorizadas durante el ajuste real, ¿sí? Un ajuste se va actualizando cada instante, ¿no es cierto? Cada movimiento ya lo tengo actualizado. Y los gráficos de la máquina asimismo muestran la dirección y el valor de corrección que yo voy a tener que realizar a los pies o las patas de mi motor, los movimientos específicos que me pide, ¿sí? Y por supuesto va de una manera muy intuitiva, va a aparecer una carita sonriente en el momento que el estado de la alineación se sitúe dentro de las tolerancias de acoplamiento establecidas. Y entonces, eso son las prestancias, esos son justamente las ventajas que nos puede realizar o nos puede verificar eh, este tipo de métodos, ¿no es cierto? Incluso en la pantalla, más de los movimientos que yo tengo que hacer, se va a ir actualizando las tolerancias que me va justamente, vamos obteniendo con los movimientos que voy realizando. ¿Sí? Entonces, con eso ya puedo verificar que voy a tener exactamente una precisión, eh, muy aceptable. ¿Sí? Entonces, eso debemos ir comprobando. Eh, También, ¿no es cierto? Como les dije, esto de aquí ya lo hemos analizado, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos verificado. Eso no podemos permitirlo. Esto no está bien, ¿sí? Pero profesor, yo necesito subirle, ¿no es cierto?, el motor en esa distancia. Pues simplemente aquí ya los cálculos salió mal, algo está mal. Tenemos que hacer un rediseño y dejarle las tolerancias, la placa base con las tolerancias correspondientes. Y esto hace un efecto resorte y por lo tanto ese efecto resorte va a aumentar las vibraciones y por lo tanto vamos a tener una soltura mecánica y eso ya saben ustedes todo lo perjudicial que puede pasarlo, podemos tener. Entonces, esas son las prestancias, eso es prácticamente todo lo que respecta a la alineación láser. ¿Sí? Beneficios de estos sistemas, pues es un movimiento, un barrido continuo. Entonces, cada vez que yo quiera adquirir los datos, pues son recopilados de una forma automática y continua desde cualquier posición inicial. No, eso no hay restricciones con respecto a esta posición. Y mientras los ejes estamos girando los dos ejes, pues está recopilando de una manera automática todos los datos. Mientras más datos, puntos de medición yo tenga, el equipo puede hacer los cálculos más precisos para verificar la posición relativa de un eje con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas, esos son los beneficios que obtenemos con respecto a esta técnica, ¿no es cierto? Muy, pero muy bueno. Y las tolerancias, pues asimismo, como ya lo vimos en la pantalla, también es en tiempo real, ¿sí? Para evitar estos movimientos innecesarios, ¿no es cierto? Evaluando en todo momento y automáticamente se me va generando, se me va actualizando la pantalla
el estado que voy a tener de mi alineación, ¿no es cierto? No solamente los movimientos que haga, también me va calculando absolutamente todas las tolerancias, tanto en offset paralelo como en la angular, ¿sí? Para poder verificar que ya estén dentro de nuestras tolerancias. ¿Sí? Debemos, también, sí, por supuesto, debemos revisar qué tolerancias nos dan, qué tolerancias tenemos en la base de datos para poder verificar si están de acuerdo a mis requerimientos, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces, pues, los fabricantes, que eso es uno de los datos principales que debemos tener, ¿sí? Ya nos identifica exactamente cuál es la tolerancia con respecto a la alineación, ¿no es cierto? El fabricante me dice, ¿sabes que necesito que la máquina pues tenga esta tolerancia? Si está dentro de esa tolerancia, no vamos a tener problemas. Entonces, eso a nivel inicial. Y luego, asimismo, aunque ya lo vamos a ver todo esto, ¿sí? En la última clase, todo lo que corresponde a tolerancias, ¿sí? Pero para que tengan presente, lo tengan exactamente lo que debemos verificar, ¿sí? Pero las tolerancias tienen, como les digo, en su base de datos y a través de esta carita sonriente me va a indicar, me va a decir pues que la tolerancia ya está de acuerdo, sí, que ya estamos dentro de la tolerancia y eso es muy, pero muy intuitivo. ¿Por qué? Porque a la final, ¿no es cierto? Si yo aplico la técnica con un reloj comparador, pues tengo que a cada rato estar midiendo, ¿no es cierto? Midiendo, actualizando los datos y eso ya ustedes saben todo el tiempo que me va a tomar. Y no digo que es malo, pero simplemente ustedes saben que en la industria, sí, todo lo que es tiempo es muy valioso. Entonces eso debemos comprobar para ser más eficientes. Claro, y los beneficios que hablábamos, pues la pata coja, pues simplemente este equipo láser también me identifica de una manera muy fácil, ¿sí? Para conseguir una buena alineación es necesario eliminar esta condición, ¿no es cierto? Este pie cojo, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, una de las condiciones, ¿no es cierto?, que vamos a tener, pues simplemente si es que nosotros asentamos, ¿no es cierto?, sobre la base el motor y una de las patas queda en el aire, pues esta es la condición de pata coja, por lo tanto, eso debemos eliminar. Pero, ojo, ¿sí? No es que dándole mayor torque, ¿sí? Vamos a poder eliminar esa condición. No, eso es una forma incorrecta no ni siquiera de corregir, ¿no es cierto?, de actuar. ¿Por qué? Porque justamente a ver, si yo le doy mayor torque, sí, que muchas de las veces he visto que lo hacen, pues justamente, ¿qué es lo que están haciendo? Pues de alguna forma, en esta zona están generando tensiones, ¿sí? Y todo lo que es tensiones, pues al material de alguna forma le va a fatigar, ¿sí? Y esos, incluso puede haber hasta pisaduras, se puede romper en esa zona. Y claro, por supuesto, de eso ustedes saben que ya prácticamente lo estamos destruyendo a nuestro activo fijo, que eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Esa es una de las razones, ¿sí? Otra de las razones, pues es fácil. ¿Por qué? Porque si en esta zona, ¿no es cierto?, de alguna forma tenemos estas sobretensiones, vamos a generar en lo que es un air gap, ¿no es cierto?, o mejor dicho, la distancia que tenemos entre el estator, ¿sí?, y el rotor. Pues para que el motor funcione de una forma correcta, esta distancia, este air gap, ¿sí?, que de alguna forma tuvimos algunos criterios con respecto al tema, ¿no es cierto? Con respecto a esa definición del air gap, ¿sí? Pues simplemente esto es el entrehierro, ¿sí? Entre el rotor de mi motor y lo que es el estator, ¿no es cierto? Del motor. Y si yo, de alguna forma, genero, ¿no es cierto?, un sobretorque en esa zona, yéndole lateralmente, ¿no es cierto?, en esta zona, pues lo que estoy haciendo es deformándole al equipo, deformándole al estator, y
teniendo una condición de, una, de un IGAP o de un entrehierro no uniforme, ¿sí? Y con esto, todos los problemas eléctricos, sí, me va a generar el motor. ¿Por qué? Porque yo debo tener uniformes, esa distancia, uniformes entre hierro, para que mi máquina funcione de la mejor manera, por todas las fuerzas electromecánicas que generan, ¿sí? Que generan en el motor. ¿Sí? Entonces, esa condición también lo vamos a hacer. Por lo tanto, sí, al tener mayor esfuerzo, no solamente mecánico, sino también electromecánico, ¿sí? Electromagnético, perdón, pues también me va a generar de alguna forma una diferencia de temperatura en esta zona. Sí, temperatura más los esfuerzos mecánicos, pues es muy perjudicial para el motor, ¿sí? Por lo tanto, deben tener todas, absolutamente todas las condiciones y precauciones para eliminar esta pata coja, ¿no es cierto? Por todos los problemas que me puede generar. Y eso muchas de las veces no lo visualizamos y le damos nomás el torque, mayor torque para poder eliminar ese problema, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que eso no lo debemos hacer. Entonces, las patas de la máquina deben descansar correctamente sobre la base, ¿sí? A continuación, el equipo va a medir y corregir y asimismo va a documentar esta condición. Entonces, eso es lo que me va a verificar. ¿Y cuál sería la forma de poder asimismo eliminar esa condición? Pues el equipo láser me va a indicar qué line out, qué placa normalizada voy a poder utilizar, ¿no es cierto? Sí, debo colocar un apoyo para poder eliminar esa condición, ¿sí? Eh, Otro de los beneficios, pues, asimismo, es la fijación a una base o una fijación con pernos, ¿sí? Entonces, aquí los problemas va a surgir por la sujeción de los pies a la base que vamos a tener con los pernos, ¿no es cierto? Y se resuelven redefiniendo los pies fijos y los pies móviles, ¿no es cierto? Para poder eliminar de alguna forma, pues justamente esta condición, ¿no es cierto? Ahí, como ustedes pueden ver en el gráfico, puedo, eh, tengo una base, ¿no es cierto? Claro que aquí tenemos algo exagerado, pero de pronto tengo una base no con las tolerancias dimensionales adecuadas, ¿sí? Entonces también es una de las condiciones, me va a redefinir, ¿no es cierto? Ya sea a través algunos movimientos, ¿no es cierto? Para poder tener una mejor fijación con respecto a la base, ¿sí? Entonces, ese es otro de los beneficios que tiene este tipo de sistemas. ¿Sí? Y por supuesto, ustedes ya saben que una máquina estática pues va a tener diferente temperatura que ya la máquina en funcionamiento, que una máquina realizando el trabajo encomendado, ¿no es cierto? Y ya es justamente esto del crecimiento térmico, ¿sí? Entonces, absolutamente, ya me calcula, me compensa este crecimiento térmico, ¿cierto? Entonces aquí podemos introducir especificaciones para tener en cuenta este cambio posicional previsto de la máquina durante el funcionamiento, ¿sí? Simplemente me compensa a lo que tenemos en los cálculos específicos para poder realizar el alineamiento correspondiente. Bien. Selección del tipo de acoplamiento. Fíjense aquí qué tipo de acoplamiento tengo. ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? Acople cardánico. Sí, perfecto, sí, o el acople largo, que también lo llamamos de alguna forma, ¿no es cierto? Pues debo seleccionar el tipo de acoplamiento, pero tomar en consideración que no todos los modelos, no todos mm, los tipos de alineación láser, los equipos de alineación láser, pues vienen con este tipo, con estas pestancias, ¿no es cierto? Deben comprobar que tengan para los diferentes tipos de acoplamiento, ¿no es cierto? Se pueden seleccionar acoplamientos flexibles cortos, de plano único,
los de tipo cardán o espaciadores, sí, los que son de tipo largo, para aplicar la tolerancia correspondiente, la tolerancia correcta, sí, por lo que vimos anteriormente, como, por lo que vimos al principio, ¿no es cierto? No es lo mismo alinear con un eje, con un acoplamiento corto que alinear con un acoplamiento largo, ¿sí? Hablando por las tolerancias. Entonces, esos criterios debemos nosotros justamente identificarle al equipo para que me pueda introducir, me pueda verificar las tolerancias correspondientes adecuadas a cada uno de los tipos de acoplamientos, ¿no es cierto? Entonces, eso también es uno de los beneficios que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, esta es una de las pestancias que tiene el equipo específico, ¿no es cierto? El rango de medición del detector, ¿no es cierto? ¿Cuál es el detector? Es justamente el emisor de todas estas medidas que se pueden ampliar infinitamente para abarcar grandes desalineaciones, ¿no es cierto? Eh, una de las limitaciones que teníamos con respecto a los métodos anteriores, pues era la carrera que tenía el émbolo, ¿no es cierto? Sí, entonces, esa era una de las limitaciones. Mientras tanto aquí, pues podemos tener grandes desalineaciones. Claro que no lo vamos a tener de alguna forma, pero también se puede presentar, ¿sí? Para eso lo podemos utilizar a través de este equipo. Sí, y esto es ideal para llevar a cabo y documentar la alineación aproximada inicial y manejar fácilmente grandes distancias a lo largo de los ejes espaciadores. ¿Sí? Entonces, es una de las prestancias, es uno de los beneficios que tienen estos sistemas de alineación. Claro, por supuesto, sí, por supuesto, podemos hacer el alineamiento de un tren de máquinas. ¿Sí? Entonces, aquí, si este mismo tren de máquinas lo alineamos con los comparadores, ya se pueden imaginar el tiempo. Claro que podemos, sí, sin ningún problema. Pero, claro, el tiempo que nosotros vamos a utilizar, que vamos a ocupar para poder eh, alinear un tren de máquinas. Y ya saben ustedes que el tiempo en la industria, pues, es muy valioso, ¿sí? Medición y visualización del estado de alineación general en el tren de máquinas, permitiendo al usuario realizar un ajuste óptimo entre estas. Entonces, es uno de los beneficios. ¿Sí? Eso es exactamente lo que nosotros tenemos, beneficios, tipos, procedimientos para poder aplicar exactamente los sistemas de alineación láser. ¿Sí? Consultas. Perfecto. Continuamos. Vamos a verificar, ya de aquí ya es como estar revisando el manual, ¿no es cierto? Para poder verificar de alguna forma otro tipo de alineador de una marca, ¿no es cierto? De otra marca, sí, un alineador láser, un Rotanline, un Tausch. Sí, entonces vamos a ver, para que ustedes tengan de alguna forma alguna comparación, que a la final todos hacen el mismo trabajo con diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías, diferentes visualizaciones, pero a la final vamos a obtener el mismo resultado. Pero es bueno conocer para tener un criterio el momento que nosotros podamos o queramos hacer un alineamiento, o mejor dicho, adquirir los equipos, ¿sí? Entonces, eso también lo debemos comprobar, ¿sí? Entonces, pues la precisión y la conectividad de estos equipos son muy buenas y como ustedes pueden ver, la pantalla es totalmente más intuitiva todavía que la anterior, pero a la final hacen el mismo trabajo, ¿sí? Claro, con diferentes tecnologías, pero a la final vamos a obtener los mismos resultados, ¿sí? La alineación de los ejes aumenta el tiempo de funcionamiento, ¿sí? La vida útil de nuestras máquinas, pues asimismo es uno de los objetivos del aplicar todo este tipo de técnicas correctivas, como lo llamo, ¿sí? Entonces, mientras más preciso tenga, menos esfuerzos voy a tener en los ejes, ¿no es cierto? Y estos ejes, pues, lógicamente,
van a ser transmitidos hacia los rodamientos. Por lo tanto, todas estas circunstancias lo voy a eliminar y por eso estoy diciendo que el tiempo de funcionamiento va a ser mayor, ¿sí? Permite que los componentes de la maquinaria funcionen dentro de los límites del diseño, ¿sí? Como les dije, una de las principales datos que yo debo obtener es justamente lo que me diga el fabricante para poder verificar o poder ajustar a las tolerancias que ellos me recomiendan, ¿sí? Pero si no lo tengo, pues debo acudir a lo que me dicen los fabricantes de cada uno de estos instrumentos alineadores, ¿sí? Que al final, ayer lo revisamos a través de esa hoja de cálculo, pero lo vamos a revisar, lo vamos a comprobar ya en la última clase, todo lo que son tolerancias, todo lo que son eh, números para poder dejar mi máquina en buenas condiciones, ¿no es cierto? Y por supuesto, minimizando el tiempo de ejecución de estos trabajos, que eso es lo importante, ¿sí? Porque yo puedo alinearle, si es posible, a cero, ¿sí? Pero el tiempo que me va a tomar alinear a cero, por darles un ejemplo, pues justamente va a ser mayor todavía. ¿Sí? Claro que estos tipos de equipos me van a permitir, pero si yo en alinear y dejarlo dentro de las tolerancias me toma 1 hora, por darles un ejemplo, y dejar en tolerancias más exigentes, cercanas a cero, me toma 3 o 4 horas, pues debemos sacar cálculos, debemos sacar tiempos y vamos a ver todos los beneficios, ¿no es cierto? Y por eso es por eso es una de las razones de las tolerancias, ¿sí? Porque si con esa tolerancia me dicen que funciona de una manera correcta, pues ¿para qué voy a gastar más tiempo? Voy claro, a tener más tiempo en ejecución de ese tipo de mantenimiento, ¿no es cierto? Correctivos. Entonces, todo eso nosotros deberíamos verificarlo. Y por supuesto, vamos a ampliar la disponibilidad de las máquinas. Sí, y aquí me van a permitir que les subraye. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que nosotros vamos a, eh, a medir, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros nos van a medir de acuerdo a la disponibilidad de las máquinas, que no son justamente parámetros, ¿sí? O son eh, métodos de medida, ¿no es cierto? Son indicativos, ¿sí? Para poder medirnos el buen trabajo que hace el departamento de mantenimiento, ¿no es cierto? La disponibilidad, la mantenibilidad, ¿sí? Y la confiabilidad. Entonces, con todos estos métodos, con todos los, las técnicas predictivas, las técnicas correctivas que yo le aplique van a ayudarme, van a sumar para poder tener todos estos índices a unos niveles completamente altos, ¿no es cierto? Pues en el momento que tenemos una disponibilidad alta de las máquinas, pues va a incrementarse el tiempo medio entre averías, ¿no es cierto? Si nosotros también es un indicativo, ¿no es cierto? El tiempo medio entre averías para poder, que nos ayuda a calcular la disponibilidad de mi máquina, ¿sí? Entonces, eso también es una muy buena disposición o una aplicación para poder justamente tener todas estas técnicas, ¿sí? También protege las instalaciones aumentando la calidad de los productos, ¿sí? Mientras más disponibilidad tenga, pues mayor prestancia, mayor productividad voy a obtener de todos los productos y calidad incluso, ¿sí? Ya que el nivel de las vibraciones se van a reducir considerablemente. Es, eh, por favor, me esperan un minutito. Sí que tengo una llamadita. Por favor. Mil disculpas. Continuamos. Entonces,
Una alineación precisa, ya sabemos todos los beneficios o los costos que vamos a poder obtener. Entonces, no hay más que indicar, ¿no es cierto? Se ahorro costos en reparaciones de los rodamientos, en las juntas mecánicas, costos laborables involucradas en dichas reparaciones y en el consumo energético, que esto es importante, ¿sí? Y esto es lo que le voy a subrayar. No solamente vamos a tener beneficios económicos, ¿sí? Recuerden, una de las condiciones, una de las condiciones, uno de los objetivos de estos acoplamientos, pues es simplemente, ¿no es cierto?, transportar, ¿no es cierto?, transmitir la potencia que genera nuestra fuente, que es la energía eléctrica a través del motor, lo transforma en energía mecánica y eso lo debemos transmitir hacia el eje, ¿no es cierto?, donde tenemos mi máquina que va a realizar el trabajo respectivo. Y por lo tanto, si algún desalineamiento, si algún problema tengo, o mejor dicho, lo que sale, ¿no es cierto?, la energía que sale no es igual a la energía que entra, pues mi máquina no va a ser eficiente. Por lo tanto, voy a tener de alguna forma que consumir mayor energía para poder realizar el mismo trabajo encomendado, ¿no es cierto? Y por supuesto, como la energía eléctrica pues también es producida y muchas de las veces esta producción es con elementos fósiles que a la final vamos a degradar el medio ambiente, ¿sí? Por lo tanto, también es uno de los beneficios que nosotros tenemos al poder aplicar estas técnicas correctivas, ¿sí? El Prutecnic, ¿no es cierto? Soluciones de alineación de esta famosa marca Prutecnic, ¿sí? Que prácticamente revolucionó la manera de alinear las máquinas. Claro, por la tecnología que tiene, la tecnología ya conocida, pues asimismo introduce al mercado este sistema muy conveniente, ¿no es cierto? Que a la final, como les digo, todos los equipos, pues debemos comprobar, verificar justamente algún tipo de beneficio que podamos obtener de acuerdo a las prestancias o condiciones a las cuales vamos a tener, ¿sí? Pues uno de los equipos, ¿no es cierto?, es su Rotalink Touch, que muchos de ustedes lo conocerán, pues, ¿no es cierto?, simplemente tenemos tanto el sensor, el emisor como el receptor, ¿sí? Y la pantalla muy interactiva, muy intuitiva, que a la final vamos a sacar los mismos pasos que hicimos anteriormente para poder verificar exactamente el buen funcionamiento, o mejor dicho, la alineación de precisión, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Pues en este sistema de alineación es compatible con la nube, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que todo lo que yo realice, todo lo que yo haga, todos los datos que yo tome, valga la redundancia, pues lo voy a través de la conexión, ya sea inalámbrica, voy a mandarle hacia la nube, o mejor dicho, un servidor que está fuera de mis instalaciones. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué motivo y con qué razón? Pues simplemente para poder esos datos, ya sea plasmar en un informe, ya sea en la comodidad de mi escritorio, revisar en cuánta tolerancia ha quedado, ¿no es cierto? Revisar qué tipo de trabajo se ha hecho, revisar cuándo se ha realizado y en qué equipo se ha realizado para llevar una tendencia, para llevar un análisis, para llevar datos específicos, ¿sí? Y con eso puedo comprobar o verificar de pronto cada qué tiempo estoy alineando, ¿no es cierto? Si es muy corto ese tiempo, pues verificaré, analizaré de alguna forma cuál es la causa raíz que lo está ocasionando ese tipo de problemas y tener una base de datos específica, ¿no es cierto?, para poder justamente hacer todo este tipo de análisis. ¿Sí? Una de las prestancias en todos de los cursos que estoy dictando, pues es que nosotros deberíamos conocer, ¿sí? Conocer cómo funciona, qué parámetros tiene, qué circunstancias puede fallar, ¿no es cierto? En el momento que nosotros ya conocemos todos esos datos, pero no porque solo le veo a la máquina, simplemente porque yo necesito algún dato, ¿no es cierto?, de las variables físicas, ya sea temperatura, ya sea vibraciones,
ya sea presiones, dependiendo del sistema que yo tenga, pues debo conocerlo, debo verificarlo, debo estudiarlo y saber exactamente qué es lo que yo necesito conocer, ¿sí? Pero la única forma que puedo hacer eso es obteniendo datos, ¿no es cierto? Y haciendo un análisis correspondiente. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy beneficioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo verifico, tengo documentado, ¿sí? En qué tolerancias quedan, cuándo se realizó, y con eso todos los beneficios que podamos, que les he dicho anteriormente, ¿no es cierto? Y el lector, el RFID, ¿sí? Identifica las máquinas de una manera sin equivocarnos. ¿Por qué? Porque como les dije, para saber, para llevar una tendencia, pues yo debo identificar qué equipo estoy haciendo, le estoy haciendo el trabajo, ¿sí? Y si yo, de alguna forma, al poder introducir el ID del equipo, el tag del equipo, yo me equivoco, pues esos datos ya no me van a servir. De pronto se van a otro equipo y eso me va a generar algún tipo de confusión, algún tipo de análisis incorrecto, ¿sí? Entonces, esta tecnología o este equipo o Prutenic ha implementado unos lectores RFID, ID, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues simplemente es una placa identificativa que tiene grabado, ¿sí? Tiene grabado los datos específicos de la máquina. Entonces yo simplemente, que es incluso una manera de llavero, podemos decir, ¿no es cierto? Que le podemos colocar a la máquina y con esto, solo acercándome a la máquina con mi equipo portátil, ya automáticamente me indica qué equipo es, ¿sí? Puede decir la potencia, me puede decir el tag, me puede decir la ubicación, todos los datos que yo quiera poner. De una manera muy sencilla, muy práctica y muy rápida, ¿sí? Y otra de los beneficios que tiene una cámara integrada, ¿sí? ¿Para qué? Para documentar, ¿sí? Para documentar, verificar o realizar los informes específicos, los informes técnicos correspondientes. Entonces, eso es lo que debemos nosotros, de alguna forma, hacerlo no solamente en los procesos de alineación, en todos los procesos que nosotros tengamos. Entonces, la conectividad, Rotalink, ¿no es cierto? Yo tengo mi equipo portátil, ¿sí? Hago el trabajo necesario, la alineación necesaria, ¿no es cierto? Ya tengo mis datos específicos, cuándo lo he realizado, a qué máquina lo realicé, en qué tolerancias quedaron, ¿sí? Y todos esos datos automáticamente van hacia la nube. O simplemente un equipo que está fuera de mis instalaciones y yo puedo obtener de una manera fácil, instantánea incluso, ¿sí? Desde la comodidad, incluso el gerente puede entrar a esta nube y verificar qué están haciendo, qué trabajo están haciendo, cómo lo están haciendo, ¿no es cierto? Porque es de una manera instantánea, ¿sí? A través de un programa, ¿no es cierto? El Alignment Reality Center 4.0, ¿sí? Que es un programa que adquiere todos estos datos que tenemos de la nube y por supuesto, yo puedo obtener los resultados inmediatamente, ¿no es cierto? Ya sea a través de la nube o de una forma directa con mi portátil, mi computadora o el equipo del escritorio, ¿sí? Y la comunicación es bidireccional, ¿sí? Porque además de obtener los resultados, yo puedo mandar una orden de trabajo, ¿sí? A través de la nube, va a mi equipo, va al técnico que está responsable y le va a llegar esta orden de trabajo que lo tiene que ejecutar. Pero no, ¿cómo lo sé? Porque también de pronto estoy aplicando otra técnica predictiva como es las vibraciones y yo ya identifico que necesito justamente alinear y con eso pues es muy sencilla la comunicación, ¿cierto? Mientras más directa sea la comunicación, pues mejor van a ser los trabajos ejecutados, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios que tenemos con respecto a este tipo de equipamiento, ¿no es cierto? Como les dije, el RFID, ¿sí? Pues este de aquí es, y el tipo llavero. Pues simplemente yo le coloco en mi máquina, ¿sí? Y ya tiene absolutamente todos los datos necesarios, como por ejemplo, ¿no es cierto? Potencia, datos de placa, ubicación, el tag. Entonces yo me acerco con mi equipo
y automáticamente ya me identifica y me guarda en mi base de datos correspondientes de ese equipo, ¿sí? Sin temor a equivocarme. ¿Por qué? Porque es directo. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los beneficios. Bueno, la cámara integrada, ya sabemos pues que es para justamente nosotros darles exactamente las fotografías adecuadas para poder documentar y colocarlos en nuestros informes, ¿no es cierto? Es una cámara de 5 megapíxeles que es suficiente para poder documentar dichas acciones que yo lo estoy realizando, ¿sí? Y la resistencia, pues la pantalla táctil es muy resistente a los ambientes industriales y que es donde va a estar funcionando, ¿sí? Por eso es estas prestancias, ¿sí? La pantalla de cristal reforzado y una carcasa resistente, ¿sí? Tiene una protección, un IP65 que es muy beneficioso, pues no, para que no le entre polvo o algún tipo de líquido que podamos tener en el ambiente, ¿sí? Carcasa robusta, batería recargable y tapa deslizante para poder de alguna forma eh, tener una precaución con los conectores que vamos a poder conectar ahí, ¿no es cierto? Un conector USB, ¿no es cierto? Un conector de 14 pines y un conector industrial estándar para el cargador. ¿Sí? ¿Qué es importante en un trabajo de alineación? Hacerlo rápido. Si ya sabemos todo lo que es tiempo en la industria, pues eso es importante. ¿Sí? Pues con una excepcional asistente del usuario, a lo largo de todo el trabajo me va indicando todo lo que yo tengo que hacer, qué medidas tengo que tomar. ¿Sí? Entonces, sí es muy beneficioso, pero a la final es los mismos pasos que nosotros lo hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto? Hacerlo con fiabilidad, fiabilidad y con una indiscutible calidad con el Sensalite, ¿no es cierto? Es lo que me da los datos, me adquiere los datos, ¿sí? Fácil de usar, pantalla tridimensional, ¿no es cierto? Es uno de los beneficios, es muy interactiva, diseño y creado para los usuarios y para usuarios, ¿no es cierto? Entonces, la misma que vimos anteriormente, pero mejorado. Ya a la final es los mismos pasos, ¿sí? El Sensor Link, ¿no es cierto? Tamaño XXL, pues de aquí ya estamos hablando específicamente de tanto el receptor como el emisor para poder identificar exactamente la posición relativa, ¿no es cierto? Inclinómetros de precisión integrados, ¿no es cierto? A través de una tecnología que se llama MEMS, ¿sí? Entonces son unos chips básicamente que me miden la posición exacta de los equipos, tanto del emisor como del receptor, y se obtiene en el ángulo preciso a la cual nosotros estamos en ese momento, ¿sí? Y por supuesto, la repetibilidad es importante, los datos no deben cambiar, sí deben ser los mismos, para poder verificar el buen estado o la condición de mi máquina, ¿sí? Puede comprobarse el grado de repetibilidad gracias a la tabla de mediciones, ¿sí? Entonces, todos los datos, si no son iguales, pero deben ser parecidos, ¿sí? Entonces, es uno de los beneficios que nosotros tenemos con respecto a las aplicaciones, ¿sí? Pero a la final, como les digo, son mejoras, son datos específicos que yo puedo sacar, ¿no es cierto?, para poder realizar de alguna forma mucho mejor, ¿no es cierto? Y así no tener las fallas humanas como si lo fuera con con los relojes comparadores. ¿Sí? Y durante el movimiento se detecta y se eliminan las influencias negativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ángulo de rotación, la desviación, ¿no es cierto? Y algunos otros parámetros que de alguna forma me van a introducir errores, ¿sí? Tales como la holgura, la vibración ambiental o el juego entre los acoplamientos, ¿no es cierto? Debemos comprobar el nivel de vibraciones, ¿sí? Donde me miden los valores globales. En otras palabras, pues incluso, claro que no son precisos, pero de alguna forma me identifican la vibración que pueda tener en el medio para poder de alguna forma eliminar todos estos parámetros negativos que a la final se pueden sumar y pueden introducir algún tipo de error. Sí, es algo muy novedoso. Sí, la alineación láser
de trenes de máquinas, ¿sí? Puede configurarse hasta 14 máquinas, un tren de máquinas, ¿sí? Entonces también muy beneficioso, ¿sí? Entonces, formatos de acoplamiento, están disponibles varios tipos de formatos, ¿sí? Y de acuerdo al tipo, ¿sí? Al tipo de acoplamiento, vamos a verificar exactamente las tolerancias adecuadas, ¿sí? De acuerdo al tipo de acoplamiento, que a la final, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos, eso es lo que se obtiene, ¿sí? Porque ya lo vimos, ya lo identificamos específicamente que no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo alinear un eje corto que un eje largo, sí, hablando de las tolerancias. Sí, por eso nosotros tenemos el formato, el tipo de acoplamiento. Y las tolerancias, de la misma forma, pues tienen una base de datos donde tienen todas las tolerancias implementadas en la unidad. ¿Sí? El usuario puede definirlas, incluso si son asimétricas, podemos nosotros cambiarlas de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitábamos? Pues justamente introducir las revoluciones por minuto para poder verificar exactamente la tolerancia, ¿sí? Y por supuesto el diámetro del acoplamiento, ¿sí? Que también de alguna forma me va a ayudar a verificar la tolerancia adecuada, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, ¿sí? ¿No es cierto? La desalineación angular paralela en el eje, en el plano vertical, y la desviación angular y paralela en el eje horizontal. Entonces, eso es muy intuitivo. Incluso la unidad de medida también lo debo identificar de la misma forma que lo hice en los procesos anteriores. Entonces, esa es la forma de comprobar. Bien. Otra de las prestancias que tiene asimismo es el live stream, ¿no es cierto? Donde va a monitorizar los cambios de posición de las máquinas relacionadas con los parámetros térmicos o de procesos durante las fases de aceleración y de desaceleración. Sí, básicamente aquí me va a medir, me va a verificar, ¿sí? La condición o el movimiento que yo voy a tener con respecto, ¿no es cierto?, a los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, el crecimiento térmico, y con eso, pues yo puedo de alguna forma verificar, comprobar cuál es este crecimiento, ¿sí? Entonces, eso también es algo muy novedoso, muy intuitivo en lo que respecta a las aplicaciones de este tipo de máquinas, ¿no es cierto?, este tipo de alineadores láser. Y lo que hablábamos, sí, por supuesto, pues me sirve para ejes verticales, ¿sí? También me sirve pues de la misma forma, ¿sí? Entonces, eh, los mismos pasos, si no es que tenga algo novedoso o algo adicional, no, simplemente la figura que me presenta, ¿sí? Entonces es muy intuitivo, todos los datos que necesito, ¿sí? Tanto la posición de los ejes, tanto del emisor como el receptor, ¿no es cierto? El diámetro del trabajo, la posición de los ejes, sí, medidas que se necesita para poder comprobar o verificar eh, los cálculos necesarios. ¿Sí? Y el simulador, sí, de movimiento, ¿sí? Este me va a simular. Recuerda que de alguna forma nosotros ya lo que hacíamos era calcular justamente los soportes, ¿no es cierto? A través de todas las fórmulas que lo revisamos ayer. Pues aquí tenemos una simulación de corrección, ¿sí? Por adelantado, para comprobar si la máquina será alineada con las placas de ajustes disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que no podemos colocar más de 3 placas, ¿sí? Entonces, y máximo de 1 milímetro, entonces eso es una de las condiciones y de alguna manera ya me simula, ¿no es cierto?, dependiendo justamente de los datos que yo le introduzca para poder hacer esta simulación. ¿Sí? Entonces, es uno de los beneficios, es una de las prestancias que tenemos con respecto justamente a estos equipos. Sí, como les digo una vez más, pues simplemente son ayudas, son mejoras que se tiene, que a la final el único objetivo es justamente tener o verificar la desalineación, ¿no es cierto? Tener las máquinas totalmente alineadas, ¿sí? Con diferentes procesos
diferentes tipos de aplicaciones, pero a la final son igual en todos los modelos, en todas las aplicaciones y absolutamente en todos los fabricantes que nosotros podamos obtener o verificar, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada, nada novedoso, ¿sí? Entonces, claro, profesor, pero esto de los datos, mandar a la nube, sí, por supuesto, es una mejora, es una ayuda, eso es un plus, un adicional, sí, totalmente de acuerdo, que a la final eso nos va a servir, ¿sí? Entonces, pero a la final, de alguna forma yo también lo puedo aplicar, ¿no es cierto? Si es que yo no tengo esta tecnología, no voy a poder sacar resultados. No, yo puedo hacer de una forma manual. Claro que vamos a de pronto tener algunas equivocaciones, pero a la final, sí, a la final, pues nosotros vamos a poder, eh, ¿no es cierto?, de alguna forma poder tener, documentar en una base de datos, ¿no es cierto?, de las máquinas respectivas y poder hacer los análisis correspondientes. Sí, también lo podemos hacer, sí, pero mientras más automatizado tenga, menos errores humanos vamos a poder obtener, ¿sí? Y por supuesto tenemos el Intelligence Extend, ¿no es cierto? Que puede activarse cuando el desplazamiento de este alcanza unos valores demasiadamente altos. Fíjense, el usuario puede ampliar el rango del sensor y el Rotary Touch le guía a lo largo de todo el proceso de una manera intuitiva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, justamente podemos extender, ¿no es cierto? Extender mucho más para poder tener o alinear una gran distancia, ¿sí? Entonces, este es uno de las mejoras que tienen para poder justamente verificar o poder aplicar, ¿sí? También alineación de ejes de Cardán y también recordarán que no todos los equipos alineadores láser tienen estas prestancias, ¿sí? Entonces, y de ahí viene el análisis que nosotros debemos hacer, ¿sí? De pronto yo no tenga ningún cardán en mi fábrica, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a utilizar o para qué voy a pedir con esas prestancias? Porque a la final esto me va a encarecer el producto, ¿sí? Entonces la inversión va a ser mucho más alta. Y ese es el análisis que nosotros debemos hacer. Ese es el análisis que debemos verificar para poder aplicar o adquirir cualquiera de los equipos, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo que alinear ejes de Cardán, pues ahí voy a darle la utilidad correspondiente y por lo tanto lo voy a hacer de una manera muy fácil, ¿sí? Mayor vida útil de los componentes garantiza una alineación rigurosa de las máquinas acopladas por medio de cardanes, ¿sí? Nos va a ahorrar horas de trabajo, no es necesario cambiar el eje de cardán durante el trabajo, ¿sí? Procedimientos y el hardware únicos para alinear ejes de cardán con rapidez y fiabilidad, ¿sí? Entonces, hardware y procedimientos únicos para poder utilizar en ese modelo específico, ¿sí? En ese modelo específico de alineadores. Comprobar que tengan, si necesitamos, pues, debo comprobar que tenga estas prestancias, ¿sí? Y el programa predictivo, ¿no es cierto? El programa que me va a ayudar a poder realizar algunas mejoras, algunos análisis, ¿no es cierto? Porque a la final lo que yo voy a obtener justamente son los datos, ¿no es cierto? Unas tendencias que yo voy a obtener, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Este diseñador o este fabricante de estos equipos láser, pues de alguna forma me va a ayudar a través de este programa, ¿no es cierto? Que al final eh, lo único que me va a hacer es guardarme en la base de datos, ¿sí? Cuándo, cómo, en qué tolerancias quedaron, ¿sí? Vamos a tener la preparación por adelantado de la tarea de la alineación, ¿no es cierto? Yo voy a poder generar mi orden de trabajo porque yo ya tengo de alguna forma creada una ruta, ¿sí? La ruta, si alguien aplica lo que es análisis de vibraciones, no es otra cosa que tener a mi equipo ya configurado, o mejor dicho, mi base de datos configurada, para yo mandarle simplemente al equipo para poder hacer el trabajo necesario, ¿sí? Si
por ejemplo, necesito alinear una caja reductora, ¿no es cierto? Que va a tener tiene ciertas características, pues yo automáticamente ya, sin tener que introducir nuevamente los datos necesarios, ¿no es cierto? Las distancias a las cuales ya deben estar preconfiguradas, pues yo desde el programa le cargo a mi equipo portátil y no tengo nada más que hacer, ¿sí? Eso es a lo que es el trabajo en ruta, ¿sí? Asistencia para todos los tipos de acople, ¿sí? Como pueden ver, con una biblioteca muy amplia, muy intuitiva, muy gráfica, ¿sí? De acoplamientos, ya sea de engranaje, de disco, neumático, de cardán, absolutamente una biblioteca muy grande, ¿sí? Tolerancias optimizadas según el tipo de acoplamiento, ¿sí? También recordar que no todas las tolerancias van a ser iguales para los tipos de acoplamiento. Entonces, eso debemos tener presente en constancia todos este tipo de parámetros para poder aplicar de una forma correcta, ¿sí? El estudio que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es en diferentes acoplamientos, diferentes, pues, tolerancias, ¿sí? Claro, por ejemplo, si yo aplico una tolerancia mayor, ¿no es cierto?, a una que necesita menor, pues ahí yo voy a tener de alguna forma algún problema, ¿no es cierto? Porque no estoy fuera de tolerancia. Si, por ejemplo, si yo necesito solamente eh, una milésima por pulgada, ¿no es cierto? Perdón, necesito 1.5, a ver, necesito una milésima por pulgada, pero dependiendo del acople, el equipo me recomienda, ¿no es cierto?, que debe ser 1.5, pues ya no estoy dejándole las tolerancias adecuadas. Por lo tanto, ahí voy a tener un problema. Entonces, eso también debemos comprobar, debemos verificar y debemos eh, avisarle al equipo qué acoplamiento es. Sí, por eso es la importancia, por eso es lo que en la clase número 1, pues vimos todos los tipos de acoples necesarios y dependiendo del acople, pues nosotros de aquí en los programas ya identificarles, ¿no es cierto? De alguna forma ya nos actualiza, nos dice qué tolerancias vamos a tener, ¿sí? Tolerancias optimizadas de una manera muy fácil, de una manera muy, pero muy sencilla, ¿sí? Asistencia para todo tipo de maquinaria con bibliotecas de instalaciones. Y por ejemplo, si yo tengo un conjunto motor bomba centrífuga, si tengo un conjunto motor caja reductora, tipo de acoplamientos, de una manera gráfica muy intuitiva, muy fácil, muy visible, lo puedo ir identificando. Sí, tiene una biblioteca muy amplia, muy interesante en otras palabras, ¿no es cierto? El tipo de cojinete considerado, ¿sí? Con una definición automática del método de medición. ¿Por qué? Porque justamente, como vimos en clases anteriores, no es lo mismo, de alguna forma, la alineación con los cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto? Con los cojinetes que funcionan a través de un aceite hidráulico, pues es diferente que los rodamientos. También debemos tener esa prestancia y debemos verificar e identificar estos tipos de cojinetes. Y lo que nos interesa, la historial y la tendencia de la instalación, pues este historial y la tendencia es lo que me va a ayudar de alguna forma, ¿no es cierto?, identificar algún tipo de problema. Si de pronto es, la frecuencia en la que estoy alineando es muy poca, ¿no es cierto? Entonces aquí eso es el resultado de algún desperfecto, de alguna soltura mecánica, de algún tipo de consecuencias que tenemos que analizarlas y debemos llegarle a la causa raíz para poderle, ¿no es cierto? No es que soy eficiente alineándole cada semana, no, simplemente debo llegar a la causa raíz, debo eliminarle, de pronto incluso la pata coja mismo me está dando problemas, ¿sí? Por todo lo que hemos analizado anteriormente. Todas esas prestaciones, todos esos datos, pues los debemos identificar, los debemos eliminar de raíz, ¿sí? No solamente aplicar las técnicas correctivas sin hacer este tipo de análisis, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda todos estos tipos de programas, todo este tipo de datos, de estas tendencias que nosotros vamos a llevar para poder identificar, para poder
verificar el correcto alineamiento, ¿no es cierto? Y el informe, eso es lo que se necesita, eso es lo que nos da fe del trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Si tenemos un informe completamente adecuado, técnico y con todos los parámetros necesarios, pues mejor presentación, mejor visualización vamos a tener del trabajo realizado. ¿Sí? Eh, Compatible con la pantalla táctiles, tanto en Windows 8 y Windows 10. Entonces, esos son los requerimientos, esos son los beneficios. Como lo vimos, pues son bastantes, son muy buenos, que nos agrega valor al trabajo que vamos a realizar. Y como hemos realizado, hemos verificado a lo largo de toda la clase, no es solamente de coger el emisor y receptor y girarle y ya tengo los movimientos respectivos, no. Tenemos tanto condiciones previas como post condiciones, sí. Entonces, que debemos ir verificando, analizando, viendo con qué contamos para ser más eficientes, más productivos y poder realizar un alineamiento de precisión, que eso es el objetivo principal de todos estos tipos de aplicaciones, que a la final, como les digo, es simplemente ayudas que nosotros debemos tener. Yo está profesor, pero yo en la industria que estamos, no tenemos para invertir en una alineación láser. No hay problema, pues apliquen las anteriores, apliquen con reloj comparadores, que a la final eso es lo que se hacía antes y eso es lo que de alguna manera lo aplicábamos, ¿no es cierto? Que no es malo, sí, es muy bueno, eso es lo mejor. Como les dije, si ustedes saben alinear con los comparadores, ya, todo lo que hagan con el alineador láser va a ser como un juguete para ustedes. Entonces, comencemos desde lo básico, aprendiendo, verificando cómo realizar, entonces, y de ahí sí aplicar ya estas técnicas que al final nos van a realizar o verificar o realizar un trabajo más de precisión, ¿sí? Que no voy a poder hacer esta base de datos, también lo puedo hacer, ¿sí? Simplemente va a ser un poco manual, pero a la final los datos van a ser los mismos, los resultados o las tendencias van a ser las mismas, pero a la final todo se enfoca a un solo objetivo, ¿no es cierto? El de maximizar la vida útil de nuestros activos fijos y sobre todo el de tener nuestras máquinas con índices de confiabilidad, ¿sí? Estos índices de mantenibilidad con los índices completamente altos, sí, que es objetivo principal, ¿no es cierto? Consultas, compañeros. Perfecto. Listo. Ahora vamos a ver una introducción de lo que sería el alineamiento con cojinetes hidrodinámicos, que eso lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando a lo largo de todo, que es diferente, ¿no es cierto?, la forma de alinear con lo que respecta a este tipo de cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto? Entonces, veamos de qué se trata, de qué es, cómo funciona de alguna forma, ¿no es cierto? Es un cojinete liso, ¿sí? Es una forma más simple, es un buje cilíndrico hecho de un material adecuado y que contiene diámetros interior y exterior correctamente mecanizados, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos los bujes, ¿sí? Tenemos el eje principal, que al final, ¿no es cierto? El momento que estamos sin carga, sin movimiento, el eje, pues no va a estar alineado con los bujes, ¿no es cierto? Y es una condición que debemos tener el momento que se va a alinear este tipo de cojinetes, ¿sí? Es un cojinete liso o macizo, es simplemente un bloque o hierro, que ya lo vamos a ver si tenemos un gráfico respectivo, para el eje que proporciona un ajuste de funcionamiento, ¿sí? Se perfora un orificio de aceite, ¿sí?, en la parte superior para que tenga una lubricación adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué función realiza el aceite hidráulico? Pues de lubricar y de refrigerar, ¿sí? Porque a la final todas estas cuñas de presión, ¿no es cierto?, va a ejercer de alguna forma, dependiendo de la carga,
va a ejercer calor, ¿no es cierto? Entonces, uno de los objetivos de este aceite hidráulico, pues es también el de transferir, ¿sí? Transferir este calor que produce hacia el exterior, ¿sí? Los cojinetes van a proporcionar la interfaz principal entre el rotor y la carcasa estática, ¿sí? La carga soportada sobre una fina película de aceite, ¿sí? Y una presión hidrodinámica, ¿no es cierto? Una lámina de aceite que nos va a impedir que tengamos este contacto metal con metal, ¿sí? Este es uno de los principios de funcionamiento de este tipo de cojinetes. Sí, el lubricante es incomprensible, es del aceite hidráulico y es una cuña, forma una cuña de presión correspondiente, ¿no es cierto?, a la carga que nosotros tengamos, ¿sí? Y la presión hidrodinámica es desarrollada en partes estacionarias y móviles. Entonces, eso debemos, de alguna forma, el principio de funcionamiento de este tipo de cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo realizar, cómo hacer el alineamiento, ¿no es cierto?, con respecto a estos cojinetes? Lo vamos a revisar a través del video que tengo a continuación, ¿no es cierto? Me esperan un momentito, solo comparto el sonido y No se aprecia el video. Sí, que solo se quedó. no, vamos de nuevo. A ver.
Esa es la forma de alinear con respecto a estos cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto? Consultas. Dije, como se vio el video un poco lento, me quedó una duda. Los cojinetes se alinean mediante galgas o lainas puestas en el ajuste, ¿verdad? Así es. Sí, igualmente, con lainas como se vio en el video. De la misma forma, así es. Gracias. O sea, nosotros nos diera de la misma forma que un eje nos diera 2 milímetros y fuéramos a buscar la laina de tanto de la décima, de 0,5 décimas y pusiéramos acá jinete, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El equipo me dice cuál es el ajuste que nosotros debemos tener y por supuesto debemos colocar la laina adecuada, sí, exactamente en los soportes. ¿Alguna otra consulta? Sí, Y estimado, una por acá. consulta. Sí, adelante. Sí, tenía yo una duda respecto a lo que vi. En realidad, el video se mostraba como un equipo de una turbina, en Sí, donde lo sí, que se estaba alineando no era una máquina respecto a otra, sino era respecto como a los álabes de la turbina. exactamente, exactamente. Es justamente donde van los álabes de la turbina, los soportes de esta turbina, estos cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto?, que funcionan a través del aceite hidráulico, pues justamente esa es la forma de verificar. Es una turbina a vapor o de gas, que es la misma, la prestancia, ¿no es cierto? Es la misma disposición, ¿sí? En varias etapas es lo que va realizando este movimiento, esta transformación de energía del vapor a energía mecánica, ¿no es cierto? Y a través de esos soportes, de los soportes donde teníamos que ir alineando, ¿sí? Que para tener un solo eje, ¿sí? Y no tener diferentes tipos a ver, ¿no es cierto? Todos estos soportes donde van los cojinetes, pues eso es lo que íbamos alineando. Ya, me surge otra duda entonces, porque esto es una sola máquina. La turbina es una sola máquina que tiene dos cojinetes de radiales y uno de empuje, ¿ya? Que es el axial. Así es. Pero cuando se evalúa el alineamiento con descanso hidrodinámicos de una turbina y respecto a una parte conducida o conductora, ya sea un motor o un reductor, dependiendo de lo que sea, eh, ¿cómo debiese tomar las tolerancias? Porque estamos hablando de una máquina que está detenida, que la cuña de aceite no está ejerciendo su trabajo. Entonces, el fabricante me entrega su tolerancia, existen algunas recomendaciones, no sé si va para allá Sí, el curso. sí. Es justamente como les dije, el fabricante, al menos en estas máquinas de gran tamaño, estas máquinas, de alguna forma son muy críticas, ¿no es cierto? Por los daños catastróficos que podríamos obtener o simplemente si esta máquina se pare, todas las pérdidas económicas que tuviéramos, porque al final muchas de estas máquinas, turbinas de vapor o turbinas de gas, pues es lo que nos genera energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos alineando no es el eje, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que estamos alineando? Son las cuñas de estos bujes cilíndricos que eh, sostiene al eje, ¿no es cierto? Y mediante la cuña de presión, a la final, si yo tengo los bujes, ¿no es cierto? Los soportes, ¿sí? De estos cojinetes, tengo alineados, pues eso es lo que yo necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuña de presión va a ser igual en a lo largo de la máquina, ¿sí? De nuestra turbina, eh, ya sea de vapor o de gas, y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Eso es lo que estamos alineando, no estamos alineando los ejes. Ya, si entiendo lo que el alineamiento que se hizo en una máquina, que es un solo eje, pero si esa misma máquina que ya está alineada con ese sistema que usted mostraba,
con otra máquina que igual de igual Ah. manera está alineada, pero están acopladas con entre sí con un acoplamiento, están acopladas, ¿cómo se ajusta la colinealidad entre las dos máquinas, entre los dos ejes? Ya, perfecto, ya sé por dónde va su pregunta. Así es. Sí, mil disculpas. Pensé exactamente que era solamente la máquina, nada más, sin el acoplamiento y tampoco el generador eléctrico, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿no es cierto? Es una vez que la posición del eje va a ser diferente en estado estacionario que en movimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta posición va a ser la misma tanto del conductor como del conducido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la técnica para alinear la turbina con respecto al generador, pues va a ser la misma que nosotros hemos visto anteriormente a través de los alineadores láser, ¿sí? Porque a la final eso es lo que hacemos, ¿sí? Dejar colinealidad, pero esta vez los ejes, ¿no es cierto? No me interesa este momento si la posición del eje no es la misma con la posición tanto en la parte estacionaria como parte movimiento, pues a la final lo que me interesa es la colinealidad de los ejes, porque van a tener el mismo movimiento cuando ya estén en funcionamiento, ¿sí? Y eso es justamente la técnica anteriormente vista, ¿sí? Esto es, digamos digamos de esta forma, necesitamos dos procesos de alineamiento en lo que procede a una turbina de gas o de vapor y con lo que respecta a una segunda etapa de alineamiento con lo que corresponde a la turbina de gas y el generador, ¿sí? Entonces, son dos tipos diferentes de alineación. No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, me quedó claro. Entonces, como para redondear el asunto, la cuña del aceite no es considerada dentro del alineamiento como, haciendo un paralelo, como en el caso de la dilatación térmica por el efecto térmico. No se debe considerar un, un delta de distancia, eh, como por ejemplo en el caso de la dilatación térmica. En este caso, por la cuña del aceite, no se debe considerar ese gap, esa Claro, distancia. sí, No, sí, sí, por supuesto. Por se debe supuesto. considerar. Por supuesto, ¿por qué? Porque al final, a lo largo de todas las etapas de proceso de la transformación de la energía, ¿no es cierto?, de vapor a energía mecánica, pues son diferentes pasos, diferentes etapas de temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, este aceite que nosotros tenemos en funcionamiento va a ser diferente también las temperaturas y por ende la viscosidad del aceite también es diferente, ¿no es cierto? Es inversamente proporcional, ¿sí? Por lo tanto, es considerado, ¿no es cierto? Y eso debemos, de alguna forma, verificar los datos, los cálculos que me da el equipo alineador láser de cojinetes hidrodinámicos, que considere todas estas tendencias, estos crecimientos térmicos o simplemente la forma, ¿no es cierto? La cuña de presión, como usted dice, pues es diferente a una temperatura que a otra. ¿Sí? Entonces, eso, por supuesto que lo debemos considerar, ¿sí? Y eso debemos verificar en los cálculos que me hace el equipo alineador láser.